Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Gracias Guerrero y Olivos por prestarnos el espacio y permitirnos volver a la presencialidad. Yo soy Andrea Ramos, líder de sustentabilidad de Quilimo, una startup que trabaja en la transformación del valor del agua en la producción de alimentos, y también soy directora de Climatech. Me entusiasma mucho, la verdad, que hayamos logrado empujar este evento, porque esta ley que es icónica en la región y que puede sentar las bases para conformarnos realmente en un país que está enfrentando esta crisis climática, genera muchas dudas en la ciudadanía. No todos sabemos cómo realmente lo podemos aplicar, cómo esto nos va a afectar. Entonces, el objetivo de hoy es que nos podamos ir con líneas claras de cómo esto es algo que vamos a vivir en el día a día, y qué tan viable, qué tan lograble, conocer experiencias internacionales y poder tener ideas más claras al respecto, y que no sea una ley que solo quede en los papeles. Para eso tenemos un panel realmente de primera, que me pone muy contenta tener acá. En primer lugar, nos acompaña Clemente Pérez, de la casa. Clemente Pérez es abogado por la Universidad Católica de Chile, fue consultor en organismos internacionales en temáticas de sustentabilidad y medio ambiente. Además fue académico de cursos ligados a temáticas económicas y ambientales en la PUC y en la Universidad de los Andes. También ha ejercido cargos públicos como subsecretario de Obras Públicas, presidente del directorio del Metro de Santiago, y hoy es socio de Guerrero Olivos y de todo el lineamiento y temáticas medioambientales. Gracias, Clemente. También nos acompaña Constanza Leviacán. Constanza es ingeniera civil eléctrica y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fundó Sancas, una startup chilena que aplica inteligencia artificial a las energías renovables, y por su trayectoria ha recibido el Premio Nacional de Innovación ABONI 2021 en la categoría Mujer Innovadora, así que un orgullo también para las mujeres del salón, y obtuvo Sancas el mismo premio en la categoría de energía. También Connie es cofundadora del gremio Climatech, y hoy va a estar representando al ecosistema emprendedor en este panel. Y por último tenemos también a Gonzalo Muñoz. Gonzalo es ingeniero agrónomo por la Universidad Católica de Chile y ejerció su profesión en diversas empresas del rubro, como Pacific Nut, Common Food Service, pero además es multifacético, ha sido emprendedor, activista, y hoy lo conocemos principalmente por la gran labor que viene haciendo a través de este desafío de la crisis climática. Es cofundador y presidente del directorio Sistema B, hoy es presidente también del directorio, ha sido nombrado como champion de la COP25, y recientemente recibió un nombramiento especial de la reina Isabel, así que muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Muy interesante va a ser conocer tu visión, que también nos cuentes las experiencias globales alrededor de esto. Así que ahora solo paso a comentarles que, escaneando ese código QR, ya van a poder ir dejando todas las dudas que les vayan surgiendo. La idea de esto es que sea un conversatorio y que ustedes también puedan sacarse todas las dudas que vayan surgiendo, así que no duden en dejarlas ahí, que al final vamos a tomar unos minutos para tenerlas. Y vamos a pasar directamente ya a escuchar a nuestros expositores, partiendo por Clemente, que nos va a dar los lineamientos principales de esta ley en Chile. ¿Y la presentación? Bueno, cuando estábamos preparando este conversatorio dijimos no podemos estar pasando unos papelitos para que hagan las preguntas, sino que no sería Climatech, ¿no es cierto? Así que por eso es que hicimos este código QR, y ya hay un buen grupo. La idea es que cuando se incorporen al grupo de WhatsApp de este conversatorio se identifiquen, para que sepamos los números y los vayamos anotando. Yo voy a ir, espero rápido, un análisis un poquito por arriba, si ustedes quieren, de lo que es la nueva ley 21.455 de marco de cambio climático. Nueva me refiero a que tiene menos de 2 meses de publicada. Y esta lámina la habrán visto, pero yo la quise mostrar de todas maneras porque estamos justo al medio de la segunda ola. Quizás a lo mejor logramos pasar con alguna dificultad la primera ola del COVID. Estamos enfrentando la de la recesión. De hecho, en los últimos 6 meses, 5 han sido negativos, 1 solo positivo, y por eso es que técnicamente no estamos en recesión hoy día. Pero ya a partir de julio las empresas van a reportar, comparado con los mismos meses del año pasado, unas bajas enormes, porque hace un año empezaron las distribuciones de los retiros. Entonces, estamos efectivamente justo frente a la segunda ola, que es la de la recesión.
Y no quiero ser pesimista, pero luego viene otra más grande, ¿no es cierto?, que es la del cambio climático, y es la que, obviamente, mientras más trabajemos y mejor, vamos a poder cambiarla de manera exitosa. La ley es una ley súper interesante, invito a leerla aunque sea larga. Tiene una serie de principios que uno dice, ¿para qué sirven los principios en una ley? Pero sí sirven y mucho. Sirven porque luego se tienen que dictar los reglamentos, sirve porque luego se tienen que dictar una serie de políticas públicas, y porque luego más atrás va a venir todo lo que es la litigación climática también, donde se van aplicando los principios. Así que yo no voy a entrar en detalle, pero para los abogados son súper importantes los principios, y esta es una ley que tiene gran riqueza en términos conceptuales y también una gran cantidad de definiciones, porque es una ley que yo diría es una ley ambiciosa. Es una ley que cubre todos los sectores, es una ley que modifica otras leyes, es una ley que establece una serie de instituciones, y pienso yo que es un buen punto de partida. Yo sé que hay muchos que ya llevan harto tiempo trabajando en cambio climático, pero para la gran mayoría de las empresas es una institucionalidad y un marco súper interesante que le va a dar un gran impulso al trabajo por el cambio climático. Esta ley tiene una meta, que es la de neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050, tiene una serie de instrumentos de gestión, una institucionalidad, sistemas de monitoreo, de seguimiento, mecanismos financieros. Es una ley potente. Y cuando se habla de carbono neutralidad, me gustó esta lámina del Mercurio de hace algún tiempo, no significa que las emisiones sean cero, sino que obviamente que sean balanceadas con la cantidad de captura, con la capacidad de captura o de absorción que tenemos como país, que afortunadamente es más o menos importante. Pero tenemos que ser capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para llegar a la carbono neutralidad. Entonces, lo que aquí está bajo cero, toda esta información que ustedes pueden descargar de la estrategia climática de largo plazo y de la contribución nacional designada de Chile, pero yo saqué algunos gráficos que me parecían más interesantes. Lo que está sobre cero son las emisiones, es decir, los gases de efecto invernadero que nosotros estamos generando al planeta, y por lo tanto tenemos que tratar de reducir. Lo que está en verde es la captura, que somos capaces, gracias a que tenemos una buena zona forestal sobre todo, y también humedales, tenemos una buena capacidad de captura. Sin embargo, obviamente, estamos en una situación deficitaria. Y algunos años siempre llama la atención el 2017, un tremendo déficit. No sé si alguien se imaginará qué fue. Fueron los incendios forestales. Pero el resto, nosotros tenemos que ser capaces de tener y aumentar nuestra capacidad de captura y obviamente reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para lograr la carbono neutralidad del año 2050. ¿Y qué es lo que ha publicado, no es cierto?, el país? Porque no solo el gobierno, estos son esfuerzos que van más allá, y de hecho esta ley la publica este gobierno, pero gran parte de la tramitación la hizo la anterior. Es decir, yo creo que aquí hay un gran esfuerzo en general de Estado, y aquí estamos apostando a energías renovables, a industria sostenible, a hidrógeno, electromovilidad, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también aumentar la captura. Ese es como el mapa, y estas son las estimaciones que se hacen en la estrategia climática de largo plazo. Y si uno tiene que como que reducir o tener un esquema de la ley, que es lo que queremos hacer en esta presentación, están como los grandes instrumentos que definen las metas: la ley, marco de cambio climático, la contribución nacional designada, la estrategia climática de largo plazo. Esos documentos están, uno los puede ver, son muy interesantes, tienen mucha información, y los vamos a centrar un poco más en estos puntos que a mi juicio son los planes sectoriales de mitigación y de adaptación, que a mi juicio es donde está el partido por jugarse. O sea, en términos futbolísticos, estamos en una cancha bonita, con estadio, con gente, con un buen equipo, pero hay que jugar el partido, y el partido se juega en los planes sectoriales de mitigación y de adaptación. Para un grupo, para un gremio como Climatec, es importante empezar a incidir en todos estos documentos o instrumentos de política. Por ejemplo, la estrategia climática de largo plazo, que ya está vigente, tiene, y todos estos documentos se van renovando cada cierto tiempo. Por ejemplo, tienen un diagnóstico de necesidades y prioridades tecnológicas, identificación de barreras institucionales y normativas. Es decir,
cuando hay un gremio que lo que busca es proponer tecnologías para trabajar por el cambio climático, aquí están los aliados, ¿no es cierto? Un estudio que hace el Ministerio de Economía por mandato de la ley, que tiene que identificar las prioridades tecnológicas, identificar las barreras institucionales y normativas. Un poco, por ejemplo, lo que se ha hecho en materia de hidrógeno verde, donde se ha hecho una hoja de ruta, se han identificado los obstáculos que hay que superar, se han modificado normativas, se han creado apoyos por parte del Estado, en fin, ese tipo de cosas se debiera hacer y uno debiera estar atento y encontrar un aliado en todas estas instituciones que a veces son lateras. Uno dice, oye, que un abogado tiene que explicarme bien. No, estas cosas son documentos en los que uno puede agarrarse para encontrar, ¿no es cierto?, apoyo del Estado en fortalecer capacidades, y también hay una estrategia financiera. Y quiero hacer un zoom, como dije, está la estrategia climática a largo plazo, está la Constitución Nacional determinada, hay muchísima información, está el Atlas de Riesgos Climáticos, pero como digo, el punto que me parece como más delicado o que falta es precisamente el de los planes sectoriales de mitigación, el de los planes sectoriales de adaptación, y luego cómo baja todo eso a nivel regional y local. Solo para que tengan una idea, porque yo sé que estamos todos como súper concentrados en el plebiscito, pero esta ley que se acaba de publicar hace menos de 2 meses, contempla, yo conté, 12 reglamentos. 12 reglamentos que se tienen que dictar en menos de 2 años. Sin contar además los planes de acción regional, para los cuales hay 3 años. Los reglamentos, perdón, 1 año para dictar todos estos reglamentos, y para los planes sectoriales 2 años. Y los reglamentos son súper importantes porque cada uno de ellos tiene todo un contenido de cómo se determina la contribución nacional designada, cómo se elaboran los planes sectoriales de mitigación, los planes sectoriales de adaptación. Y la mayoría están a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, el Comité Científico Asesor del Ministerio de Ciencia, hay uno del MOP, que es el cómo se elaboran los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Sabemos la importancia del tema del agua. Nosotros aquí trabajamos mucho con generadoras hidroeléctricas de pasada, con empresas agrícolas. La importancia de cada uno de estos temas es fundamental. Y la actividad normativa que va a venir en los próximos meses es enorme si pensamos que solamente esta ley exige la preparación de 12 reglamentos. ¿Cómo se combate el cambio climático? Bueno, con mitigación, adaptación y soluciones basadas en la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces la forma de hacerlo, de enfrentar es, bueno, vamos a ver quiénes son los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero para poder mitigar. En primer lugar, la generación de electricidad. Aquí hay un resumen de cómo hemos ido implementando distintas políticas y normas que han permitido que en Chile uno hable de que la industria de energía renovable sea potente. De hecho, no hay proyectos de generación tradicional hoy día. Todos los proyectos de construcción de nuevas centrales son todas de energía renovable, pero eso no es porque buena onda o porque bajaron los precios de los paneles. Chile ha tenido un conjunto de políticas desde el 2005 en adelante, algunas más exitosas y otras menos exitosas. Y ojo que no necesariamente con plata, porque si uno piensa dentro de todas las políticas que están acá identificadas, nosotros al menos pensamos que las dos más efectivas, que son los cambios de reglas en las subastas de licitación de las empresas de distribución y el precio estabilizado para los proyectos de menos de 9 megas, que son probablemente las dos políticas más exitosas que han desarrollado más energía renovable en Chile, son a costo cero para el Estado. Entonces, no necesariamente es un tema de plata, pero sí de convicción y de buscar políticas correctas. Varias de esas, como el atributo, que fueron 2 leyes que establecieron el atributo de energía renovable, no tuvieron mayor efecto, pero por lo menos dieron señales concretas. Entonces, uno puede decir, mira, respecto de la industria que más genera gases de efecto invernadero, estamos bien encaminados, nos falta mucho todavía, hemos crecido bastante, nos falta mucho. Esta foto a mí me encanta, nosotros más trabajamos en el desarrollo de la aprobación ambiental de Cerro Dominador, pero este es el Washington Post diciendo Chile es la Arabia Saudita de la energía renovable. O sea, a lo mejor podemos ser optimistas en materia de energía renovable, pero todavía falta la energía basal, ¿no es cierto? Porque tenemos bastante energía renovable durante las horas en que hay sol y viento. Pero si uno va a la segunda industria, que es transporte, uno dice, claro, yo estoy viendo más autos eléctricos, el metro está creciendo, hay más ciclovías, pero por otro lado, al mismo tiempo, las ventas de autos están creciendo
¿no es cierto?, de una manera explosiva, y Chile acaba de decidir que va a inyectar 1.500 millones de dólares al Merco. 1.500 millones de dólares a subsidiar los combustibles. Entonces eso es justo en el sentido contrario de para dónde estamos tratando de avanzar, y no con un poquito de plata. Recién conversábamos antes de entrar. Yo tuve la oportunidad de ir a un congreso de hidrógeno verde en Barcelona. Chile era como el niño símbolo en materia de hidrógeno verde. Entre otras cosas porque había creado un fondo de 50 millones de dólares para apoyar a la iniciativa. 50 millones de dólares. Y acá, 1.500 millones de dólares, pero nadie reclamó. Todos felices. O sea, el poder de la industria automotriz y de los camioneros es tremendo. Entonces, uno puede estar optimista, pero de repente esta ola que viene, ¿no es cierto?, es mucho más fuerte de lo que... Entonces, el tema central, a mi juicio, y eso es lo que estoy tratando de transmitir con esta presentación, es que tenemos una buena infraestructura legislativa, pero el partido está por jugarse en materia de cómo vamos definiendo distintas políticas sectoriales en materia de mitigación y de adaptación. Porque los desafíos son enormes. Para el Ministerio de Minería, que es uno de los gremios, uno de los rubros que también contribuyen a toda la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, y el Ministerio de Minería, con todo el cariño que uno le puede tener, pero es un ministerio bien pequeñito, con pocos recursos, con pocos instrumentos. ¿Cómo va a hacer generar el cambio que requiere la minería en Chile? O el Ministerio de Vivienda, que está a cargo de reducir las emisiones de las ciudades, o el sector, o el Ministerio de Agricultura. Bueno, es más o menos obvio lo que estoy diciendo. Este partido está por jugarse todavía, y entonces tenemos que tener mucho ojo en los reglamentos y, sobre todo, en los planes. En la mitigación, creo que hemos avanzado en la adaptación. Aquí hay algunas fotos para no parecer tan pesimista. Parques inundables o piscinas de control aluvional como las de Antofagasta. Son también formas en las que nosotros como país nos estamos adaptando al cambio climático y que también, ¿no es cierto?, todo el tema de cómo prevenir incendios forestales y las soluciones basadas en la naturaleza. Yo diría que en el último tiempo hemos batido un récord realmente en la declaración de, por ejemplo, de humedales como zonas protegidas y de otras iniciativas como soluciones basadas en la naturaleza. Eso respecto del marco institucional. Ahora rapidito, nosotros somos un estudio de abogados que generalmente o principalmente atendemos empresas y Climatec es una asociación de empresas, ¿no es cierto?, principalmente startups. El tema ya es, la pega del gobierno es grande. Ahora, ¿cuál es la pega de las empresas y de las personas? Pero pensemos sobre todo en las empresas como agentes del desarrollo económico. Yo aquí identifico algunas que son obvias, pero son súper importantes. Primero, cumplir las normativas. Se van a dictar normas de emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, que hoy día no existe. Y también se modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es súper relevante porque ese es el principal instrumento de protección ambiental que tiene el país, ¿no es cierto? Y se modifica en esta ley. Y por lo tanto, los nuevos proyectos van a tener que hacerse cargo de su contribución a los gases de efecto invernadero. Hay un segundo ámbito que es relevante, que son los certificados de reducción y absorción de gases de efecto invernadero. Y este es un tema potente, que está en la ley para las normas de emisión de cambio climático. También está en la ley para el artículo 6 del Acuerdo de París. ¿Se acuerdan ustedes que es como el artículo siempre más conflictivo? Por lo menos está en la ley, está considerado. Y también está en la ley tributaria la posibilidad de compensar el impuesto verde. Que esto es algo que todo esto está en espera de la dictación de un reglamento. El Ministerio de Medio Ambiente publicó en consulta el reglamento para la reducción, para los certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto por lo menos está en la ley. A veces cuesta finalmente que todo este ámbito luego se implemente. Y algo vamos a hablar de las finanzas verdes muy cortito porque me quedan un par de minutos. Bueno, más de lo que yo pensaba. Lo primero, en Chile tenemos experiencia en los certificados de reducción de gases de efecto invernadero. Nosotros como estudio seguimos trabajando en el mecanismo de desarrollo limpio para clientes nuestros que han hecho operaciones, que han emitido bonos y que han realizado estas transacciones. Desgraciadamente es un mercado que ha venido en baja, pero pensamos que la ley, cuando establece los certificados de reducción y absorción, esperamos que haya como un nuevo impulso. Tenemos experiencia. Chile tiene, solo en el mecanismo de desarrollo limpio, 103 proyectos registrados.
la mayoría de energías renovables, y ojalá que esta ley signifique un nuevo impulso, porque eso significa comprometer al sector privado con medidas de mitigación, con medidas de sumidero, con soluciones basadas en la naturaleza. Ojalá resulte, porque la verdad es que hay bastante evidencia económica de que cuando uno es capaz de establecer mecanismos flexibles, y la flexibilidad es uno de los principios, y la costo-efectividad es uno de los principios que está en la ley, cuando uno es capaz de ofrecer soluciones flexibles y que al final son más baratas para cumplir un determinado nivel, uno puede ser incluso más ambicioso también para definir las metas. Así que ojalá que haya un desarrollo de este tipo de certificados de reducción de emisiones y un mercado. Y en un minuto que me queda, por último, como decía, aparte de cumplir las normas y de generar certificados de reducción, es decir, de tener un rol activo en la captura y en la mitigación, también está todo el tema de finanzas verdes, que lo vemos como muy potente, y nosotros además estamos representando, también le contaba a Gonzalo antes de partir, que representamos a varios fondos que están invirtiendo muy fuerte en Chile en energía verde, y algunos fondos que están evaluando proyectos de biodigestores, por ejemplo. O sea, hay mucha plata. Lo que a veces falta son proyectos, hay mucha plata para invertir en proyectos que sean amigables con el medio ambiente. Tenemos bonos verdes emitidos en la bolsa. Y por último, no quiero omitir que la ley también la ley modifica la ley de mercado de valores. Modificar la ley de mercado de valores para los estudios de abogados, casi como modificar el Código Civil, obliga a las empresas a informar, y esto va en la misma línea de la norma de carácter general que publicó la Comisión de Mercado Financiero el año pasado, y que dice, en el fondo, la ley y la Comisión de Mercado Financiero, que las empresas tienen que informar, y fundamentalmente opta por el TCFD como criterio, y lo que hace es establece estándares de divulgación de información. Y entonces, esta norma de la CMF, de la 461, obliga a las empresas, primero a las grandes, pero luego esto se va a ir replicando a las más chicas, a establecer estándares de información, ¿no es cierto?, de sus riesgos en distintos temas de gobierno, sociales, pero también ambientales. Y dentro de los ambientales, obviamente, uno de los elementos que tiene que considerar es el cambio climático. Y esta sí que es mi última lámina. Lo interesante de esto es que no solamente hay que analizar el tema ambiental y el tema de cambio climático como un riesgo, sino que también como una oportunidad. Lo que te obligan estos sistemas de información integrada es a analizarte como empresa, a reportarle a tus accionistas, a tus stakeholders, a toda la comunidad, no solamente si la sequía o los incendios forestales te pueden afectar en tu rubro, sino también cómo te preparaste. Los accionistas te van a obligar a prepararte. Hay inversionistas relevantes como BlackRock que están dejando de invertir en ciertas empresas, ¿no es cierto?, porque no están bien preparadas para el cambio climático o porque no están contribuyendo. Cuando hay un inversionista grande que deja de invertir, obviamente eso es una señal muy potente, y además de que te obliguen a decir cómo te preparaste, también te obligan a decir cuáles son las oportunidades que tú ves y que a lo mejor estás tomando o estás dejando pasar. Así que tenemos un tremendo marco institucional, pero hay que darle carne, hay que jugar el partido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una excelente, digamos, introducción al tema. Como lo conversamos, vamos a poder tener el espacio de preguntas, así que las dudas que hayan quedado respecto al marco normativo, por favor, ya les pueden ir poniendo en el código QR, y los que llegaron más tarde las van anotando en el papel, y luego vamos a tener la posibilidad de darles la palabra. Constanza, te invito a pasar, no sé si quieres allá o como tú te sientas más cómoda. Constanza, como les comenté, ella representa a Climatech, es emprendedora y tiene en el core de su negocio una de las soluciones para enfrentar esta crisis climática, así que gracias Constanza y te escuchamos. El planeta se está calentando. Año a año aumenta la temperatura.
Podemos pensar que si aumenta 1 grado, si aumenta 2 grados, quizás no hay tanta consecuencia. Pero la verdad es que sí. Mientras más aumenta la temperatura, más drásticas son las consecuencias. Aquí vemos cómo está aumentando desde los últimos 100 años. No es el verano pasado, no es la última ola de calor. Son 100 años de aumento constante de temperatura. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cada uno? ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Qué estamos haciendo como empresa? ¿Como profesional al respecto? Bien, las consecuencias del cambio climático son profundas. La primera, o la que todos podemos ver, es el aumento de temperatura, que está arriba. Pero esto desencadena efectos incluso sociales muy importantes. Vemos acá a la derecha la desigualdad. La desigualdad es uno de los efectos del cambio climático. Vemos conflictos internacionales entre países. Y todo esto radica en una consecuencia muy profunda que significa escasez de alimento, escasez de agua y escasez de combustible. Aquí vemos un ejemplo del volcán Villarrica. Esto también, obviamente, aplica a Chile. El volcán Villarrica, casi la misma fecha de enero en el 2018 respecto a la misma fecha de enero en el 2022. ¿Cómo disminuyó la cantidad de nieve en el volcán? Pero esto no solo es una imagen. La disminución de nieve implica disminución de agua, implica disminución de riego, también de generación de energía eléctrica, entre otros. También implica disminución en la productividad. Aquí vemos un gráfico de cómo va a disminuir la productividad en el cultivo de nueces, donde hay zonas en que incluso va a ser menos 1.250 kilos de producción de nueces por hectárea. Aún así, cerca del 60% de los chilenos no lo considera un problema urgente. Arriba hay un porcentaje que dice que es un problema urgente que tenemos que ocuparnos hoy, 32%. El resto dice que no es un problema ahora, pero lo será en el futuro. Luego, no, en realidad es urgente, pero ya no hay nada que hacer. Y finalmente, no es un problema. Pero no todo está perdido. Luego de 2 años de legislación, finalmente hay un consenso político y hace un mes se promulgó la ley de cambio climático. Eso significa que hay un consenso en la escena política en que Chile decide avanzar respecto a los efectos del cambio climático. Estamos muy contentos por eso. Pero, ¿será suficiente? ¿Será suficiente con promulgar una ley? En realidad no. Aquí vemos, este es un ejemplo de que si bien los acuerdos políticos son buenos, no son suficientes. Aquí vemos a nivel mundial cómo aumenta la temperatura a pesar de todos los acuerdos políticos internacionales de nivel mundial respecto al cambio climático. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pasar a la acción. Pasar de la ley, pasar del acuerdo a la acción verdadera. ¿Y quiénes pueden arrojarse a la acción? Los emprendedores. Aquí vemos un ejemplo de un montañista chileno. ¿Qué es un montañista? Se enfrenta a una montaña y tiene el sueño de escalarla. Entonces, frente a ese sueño, se lanza a la aventura. Ni siquiera sabe si es que va a alcanzar a llegar al final. Ni siquiera sabe si lo va a lograr. Si lo va a pasar bien, si lo va a pasar mal, si va a sentir frío, o los problemas que puede tener en el camino, pero aún así lo hace. Y ese es el tipo de personas que necesitamos. Son personas, los emprendedores, personas que crean empresas, que crean valor, llevan su equipo en el camino y logran avanzar. Pero también hay dificultades. Por ejemplo, esta es una carrera en el desierto de Atacama, y tú puedes ir en el desierto y tener un problema con tu bicicleta y quedas ahí. Es lo mismo en el emprendimiento. Es una carrera que a veces quedas ahí, no sabes a quién pedirle ayuda, estás solo y te desesperas. Pero si uno va en grupo,
todo más fácil. Si bien puede que no tengamos la solución, pero entre todos podemos encontrar la solución y nos acompañamos. Entonces es más fácil cruzar el desierto acompañados y en equipo que cruzarlo solos. Y esta es toda la razón de por qué creamos este gremio, Climatech Chile. Cada uno ya eligió su montaña, la pared que quiere escalar, cada uno eligió su carrera, pero ya no queremos estar todos solos, no queremos ser solo, pelear solo cada cosa. Tenemos problemas comunes, desafíos comunes, todos queremos hacer crecer nuestras empresas, internacionalizarnos, tener una voz y tener una opinión respecto al cambio climático, participar en las mesas sobre las nuevas regulaciones, y por eso es que nos agrupamos. Además, ¿por qué Chile? Porque Chile es un laboratorio vivo. Aquí podemos ver, tenemos desierto, tenemos glaciares, montañas, lagos, mar, todo tipo de escenarios en donde podemos testear tecnologías y una vez que estén listas, sacarlas al extranjero. Sin embargo, en Chile tenemos esta visión de innovación, pero tenemos que ver las brechas reales. Por ejemplo, el gasto en investigación y desarrollo de acuerdo al PIB. Nos comparamos con países como Israel, Corea del Sur y Suecia, que tienen una inversión de entre el 3 y más del 5% del PIB respecto a investigación y desarrollo. Pero en realidad estamos dentro de los 3 peores. Nos comparamos con los 3 mejores, pero estamos dentro de los 3 peores que considera Chile, México y Colombia. Además, Chile está aquí a la derecha, al final, dentro de los países que entregan más dificultades para la creación de valor, la creación de productos, la creación de empresas de este tipo. Aún así, existe innovación en Chile, innovación de punta, y aquí hay un ejemplo de una agrupación que tiene ya 23 empresas que tienen impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Y no hacen todas lo mismo, somos todas distintas. Hay energía, agua, biodiversidad, reciclaje, alimentos, entre otros. No son ideas tampoco. No son proyectos universitarios. Todas son empresas. Tienen varios años, tienen clientes, contratos, tecnología validada. Y todas están listas para crecer y tener aún más impacto en este ámbito. Así que desde Chile, toda esta tecnología que ya está creada, ya está validada, la queremos escalar. Así que invitamos a emprendedores que tengan startups en este ámbito a que se sumen al gremio. Invitamos a las grandes empresas que tienen dificultades en muchos ámbitos que nos visiten. Nosotros les mostramos el portafolio de soluciones que tenemos a disposición. Y también invitamos a las instituciones públicas para sumar sinergias y apoyarnos, ya que todas las startups queremos crecer tanto en Chile como a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar la palabra entonces a nuestro último speaker, que es Gonzalo Muñoz. Mientras van preparando, Gonzalo, te invitamos a pasar, donde te sientas más cómodo también, cualquier cosa que hay otro micrófono. Efectivamente, ya lo dijo Gates, y la innovación va a ser la única forma de enfrentar un desafío tan grande como el que tenemos enfrente. Así que gracias, Connie, por la presentación, y cuando todo esté listo, te escuchamos, Gonzalo. Remarco que dejen las preguntas que vayan surgiendo en el chat o bien las vayan a contar. Muchísimas gracias, Andrea. Agradezco primero a Guerrero Olivos por habernos recibido hoy y por dar el espacio para una conversación tan urgente. Y por supuesto, Connie, a través tuyo y al resto de los fundadores de Climatech, las felicitaciones por la iniciativa, el empuje y el buen timing, ¿no? Es un gusto, por supuesto, siempre estar con Clemente, que nos conocemos hace ya décadas y hemos estado permanentemente coincidiendo en la intención de ponernos al servicio de esta temática, digamos,
las soluciones a los grandes problemas ambientales, que no empiezan hoy, no empiezan con ni siquiera con la urgencia climática que estamos viviendo hoy. Entonces yo querría dar un pequeño panorama histórico y de la contingencia de este tema a nivel global para poder ensartar lo que yo creo que es ese rol de Climatech justamente en un contexto global donde el tema está adquiriendo este nivel de urgencia, ¿no? Una de las láminas que mostró Connie es de este informe Endgame. Ya no estamos hablando de cambio climático, no estamos hablando de crisis climática, estamos entre emergencia climática y endgame. Es brutal cómo ese lenguaje que se ha acelerado posiblemente en los últimos 2 o 4 años, habla de lo torpes que hemos sido en entender el tema, pero al mismo tiempo la aceleración que este tema tiene, ¿no? Entonces hay una visión doble de vaso medio lleno, vaso medio vacío. Para mí el tema empieza en 1972, en la primera cumbre de Estocolmo, en que como humanidad nos juntamos, fue el momento de la creación del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en que de una u otra forma la visión fue Houston, we have a problem. El modelo de desarrollo, la forma como estamos creciendo después de lo que significaron las guerras mundiales, proyectado en el tiempo, no nos deja en un buen espacio. Y no nos deja en un buen espacio, entre otras cosas, porque destruye el medio ambiente en una realidad inevitable, y es que habitamos un planeta que tiene límites, ¿no? Entonces empieza también a gestarse esta visión de cuáles son esos límites y de qué manera tendríamos que tender, si fuésemos una especie inteligente, a operar dentro de esos límites. 1972, hace 50 años. 20 años después, decimos, oh, Houston, tenemos al menos 3 problemas, ¿no? Tenemos un problema grave, y ahí se genera la cumbre de la Tierra. Tenemos un problema grave en materia de pérdida de biodiversidad. Lo que estamos haciendo los seres humanos es alterar brutalmente la biodiversidad. O sea, que hay un tema que también es importante, el cómo la actividad de los seres humanos impacta fuertemente a otras millones de especies que no solo cohabitan con nosotros el planeta, sino que especies de las cuales dependemos para poder mantener nuestra actividad. Hay un link directo entre la riqueza y el bienestar de esa biodiversidad y nuestro potencial bienestar. Tenemos un problema grave con, en ese momento, ¿cierto?, el cambio climático, y tenemos un problema grave con el aumento de la biodiversidad. En 1992, en la Cumbre de la Tierra, se generan estas 3 convenciones marcos. La que más avanzó y la que más ha progresado en el tiempo y la que más conocemos, y por la cual tendemos a hablar de las COP, es justamente la de clima. Ojo que existe la COP de biodiversidad, existe la COP de desertificación. Pero normalmente hablamos, ¿no es cierto?, de la COP de clima, y es justamente en la COP número 21, en París, el año 2015, en que se firma este gran acuerdo. De nuevo, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Bien, llegamos a un acuerdo, poner de acuerdo a casi 200 naciones en entender el problema y entender cómo se tiene que abordar. Créanme que no es difícil, es un milagro. A uno le cuesta ponerse de acuerdo con la pareja o con la comunidad de vecinos en el edificio. Poner de acuerdo a casi 200 naciones con sus realidades distintas y que todos firmen el mismo documento, como decía, es casi un milagro. Pero una cosa importante es que ahí se abre este espacio donde se nos invita al sector privado, entre lo que se llaman los actores no estatales o actores no gubernamentales, a ser parte de la solución. Entonces tenemos recién 6, casi 7 años desde que se nos pidió que nos pusiéramos al servicio, que tuviésemos un rol clave en cómo ayudar a resolver este acuerdo al que llegaron las naciones. Estoy hablando desde la formalidad, no quiere decir, por supuesto, que en el camino, como bien mostraba Clemente, había un montón de desarrollo voluntario y motivado por los avances tecnológicos y por el emprendimiento, pero en lo que significa la formalidad de este proceso, estamos en los primeros minutos, de alguna manera, de este partido. Y se nos invita y se hace este espacio para que justamente seamos parte de la solución, porque se reconoce algo que la Connie lo dijo muy bien. Ya tenemos la claridad, la certeza de que no basta con que los gobiernos firmen un acuerdo, no basta con que tengamos hace 2 meses un súper buen marco de ley. No basta, olvídense. Si nosotros creemos que con eso va a ser suficiente,
vamos a llegar tarde a la solución de un problema o un tsunami que ya nos está pegando en la cara, ¿no? Hoy en día, si hay una certeza en este sentido, es que las acciones tienen que venir de todos los actores. Y aquí también cabe el rol de los gobiernos locales. Esa es también un avance importante que se ha visto a nivel global, producto, entre otras cosas, del COVID. La importancia de que los municipios, las regiones subnacionales, tengan un rol clave en cómo implementar los grandes acuerdos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que marca el Acuerdo de París? El Acuerdo de París marca 3 grandes ámbitos de acción: mitigación, tenemos que reducir la cantidad de gases de efecto invernadero y secuestrarlos de vuelta; adaptación y resiliencia; y medios de implementación, que es fundamentalmente plata. En ese sentido, hoy lo que tenemos formalmente desde las Naciones Unidas como invitación al sector privado, a los emprendedores y también, como decía, a los gobiernos subnacionales, son estas 3 grandes campañas: Race to Zero, la carrera hacia las 0 emisiones netas; Race to Resilience, la carrera hacia la resiliencia climática; y el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, la carrera para el sector financiero, de modo que ayude a implementar esto. Estas grandes campañas tienen un poquitito más de 2 años de existencia. Ahora, ¿qué ha pasado en ese periodo de tiempo? También para ponernos en el mindset del momento en el que estamos y en el momento en que aparece Climatech en esta trayectoria. Diciembre del 2015, el Acuerdo de París se firma, celebramos, y el Acuerdo de París genera una tensión, obviamente innecesaria en ese momento, pero producto de la falta o un gap de información, y es que pone una meta de 2 grados mientras se hacen esfuerzos por llegar a los 1,5 grados. Esa diferencia de medio grado es brutal desde el punto de vista de lo que hoy sabemos que son las trayectorias climáticas, pero también genera una tensión desde el punto de vista de cómo entendemos la ambición climática, para dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Esto es como poner una dirección en Waze y después de un tiempo darse cuenta de que no era la dirección correcta. Y lo que pasó es que el mundo puso la dirección a los 2 grados. Y de hecho existieron muchas coaliciones que se crearon en el post-Acuerdo de París hacia los 2 grados. Y eso dibuja una trayectoria de qué es lo que tenemos que hacer en materia de mitigación, qué es lo que tenemos que hacer en materia de secuestro de carbono, etc. Y en octubre del 2018, hace poco menos de 4 años, el IPCC lanza este informe absolutamente categórico de decir no way con los 2 grados. Tenemos que apuntarle al 1,5 grados. Y esta es la curva de trayectoria. Entonces, piensen en lo que ha pasado también en ese sentido. En 2015 estábamos poniendo el Waze en una dirección y en 2018 dijimos recalculando. Y el recalculando, cuando se trata de los planes de los países, o sea, cuando había ya países procesando leyes, cuando había grandes multinacionales, cuando había fondos de inversión apuntando una trayectoria, ha significado un esfuerzo gigante. Todo esto generó una fricción, generó chispas por todos lados. Y hubo un periodo de tiempo en el cual yo tuve la suerte de estar en el centro de esa discusión, donde las tensiones eran ni se les ocurra cambiar la meta de los 2 grados. Porque eso podía poner en consideración el cuestionar el acuerdo completo. Tú le cambias una coma o le cambias un número al Acuerdo de París y abres la posibilidad de tener que negociarlo por completo. Entonces, entre el 2019 y el 2020, principios del 2020, esa fue una de las grandes discusiones. ¿Qué hacemos con este nuevo horizonte que se nos acaba de marcar? Piensen, hace muy poco tiempo. Y esa batalla implicaba pedirle a ciertas organizaciones que estuviesen disponibles a recorrer esta nueva trayectoria. Hace 3 años atrás, el secretario general de las Naciones Unidas me dice: Gonzalo, ¿tú crees que te puedes conseguir unas 10 empresas que se comprometan a esta trayectoria a 1,5 grados? Comprometerse a la trayectoria de 1,5 grados implicaba Net Zero 2050. ¿Habrá 10 empresas en el mundo que se pueden comprometer a hacer 0 emisiones netas al 2050? Esa era la duda hace 3 años atrás. Y lanzamos primero esta gran campaña pensando en la cumbre que el secretario general organizó en la Asamblea General en septiembre del 2019. Desarrollamos la primera gran campaña con el Pacto Global, que se llama el Business Ambition for 1.5, y sumamos no 10, sino que casi 100 empresas y una cantidad interesante también de ciudades, regiones, inversionistas, que estuvieron dispuestos a pararse frente a la Asamblea General y decir: sí, esa es la ruta y nosotros somos este primer ejemplo. Después llevamos esa iniciativa a la COP25 en Madrid, ya teníamos casi 800 empresas
entre las cuales había aproximadamente 500 empresas B con un compromiso Net Zero al 2030. Se empezó a generar una masa de estos emprendedores de los que habla Connie, que no solo están diciendo nosotros queremos ser parte de la solución desde el punto de vista de ofrecer nuestra tecnología, es que nosotros queremos ser el ejemplo del tipo de desarrollo tecnológico, del desarrollo económico que se requiere. Y aquí hay una distinción que es muy importante. Así como probablemente todos los que estamos en esta sala somos anti-greenwash, nos carga cuando alguien dice, no, nosotros somos súper buenos porque hacemos tal cosa y la verdad es mentira. De la misma manera como probablemente nos perturba cuando vemos a alguien que dice esta tecnología es súper verde, pero en realidad el objetivo de esa tecnología es destruir, por lo tanto tú decís, oye, por mucho que sea verde, no sirve porque efectivamente está generando un daño. Tampoco sirve el que yo diga estoy entregando una tecnología súper buena, pero la hago sin comprometerme a esta ruta. Lo voy a ejemplificar de forma súper concreta. Producir paneles solares con un generador diésel. Claro, el panel solar puede ser fantástico, pero si yo no lo hice con las mismas lógicas que tienen que estar insertas en esa economía que quiero construir, voy a estar atentando contra el objetivo. Dicho de forma más simple aún, esto es como si dijéramos que es un nuevo deporte, queremos jugar fútbol, y me basta con que en realidad yo soy productor de pelota, y en realidad me encanta que me estén comprando pelota, pero nunca he entrado a una cancha, nunca he jugado fútbol, no tengo idea de cuáles son las reglas. No sirve. Nosotros necesitamos que todas las empresas que estén comprometidas con esto, estén comprometidas en serio, partiendo por el compromiso de ellos. Nos sirve que entreguen un producto muy sofisticadamente verde si ellos no son verdes, ¿ok? Esta es la curva de las empresas que dijeron vamos a empezar por ser verdes, y sé que el término verde da para muchos cuestionamientos. En junio del 2020 ya le pusimos nombre a esta campaña, se llamó Race to Zero, siguieron el crecimiento de empresas en diciembre del 2020, que era la fecha en que tenía que ocurrir Glasgow, actualizamos el número de empresas, en abril de 2021 ya lanzamos la coalición, lanzamos GFANS, en noviembre del 2021 llegamos a Glasgow con un número de más de 8.000 empresas, 8.000 entidades no gubernamentales comprometidas, y a la fecha, esto es marzo, estamos con un poquitito más de 10.500 actores no estatales, entre los cuales hay más de 8.000 empresas del mundo comprometidas a esta trayectoria. Esa curva es una curva no solo exponencial, sino que además inevitable. Y esto es muy interesante porque uno de los grandes problemas que están insertos en esta crisis es nuestro pensamiento lineal. Nuestra creencia de que las cosas ocurren de una forma perfecta, cuando en realidad la realidad siempre nos muestra que tenemos baches. Y desde ese punto de vista creo que incluso esos 1.500 millones de dólares del MEPCO y lo que estamos viviendo hoy en día con la crisis de los combustibles es un bache, pero es un bache que incluso en muchas dimensiones ayuda a apalancar una tecnología, nos ayuda a apalancar el desarrollo adecuado y hacia dónde tenemos que ir. Efectivamente que querríamos no tener esos baches, pero también es importante entender, por ejemplo, una de las curvas que tú mostraste, Clemente, en la del desarrollo de las energías renovables, ¿cachai? El ángulo de esa curva. Entonces uno podría decir, sí, claro, todavía es chiquitito, pero mira el ángulo de la curva. Fíjense en qué es lo que está pasando en ese sentido. ¿Cuántas cosas están ocurriendo donde el ángulo de la curva nos muestra una trayectoria de posibilidades? Y pongamos nuestra mente, y pongamos nuestra energía, y pongamos las agrupaciones en esa trayectoria. Y no en de dónde venimos y dónde estamos hoy. ¿Me cachai? Desde ese punto de vista, la carrera hacia el cero, el Race to Zero, hoy agrupa más de un 20% de la economía global. Piensen, como les mostraba acá, en septiembre del 2019 estábamos aspirando a tener 10 empresas comprometidas, hoy en día estamos con más del 20% de la economía global, que si lo sumamos a los compromisos que han asumido los países en ese mismo periodo de tiempo, ya hay más de un 80% del PIB del mundo en ruta hacia las cero emisiones netas hacia mitad de siglo. ¿Cuánto de eso está ocurriendo? ¿Cuánto de eso es greenwash? ¿Cuánto de eso en realidad está moviendo la aguja? Bueno, hay mucho de eso que está por verse. Pero incluso la misma ley, ¿no? Si nosotros vamos a 3 o 4 años atrás, habríamos sido capaces de proyectar ese nivel de solidez en una ley en Chile, la Estrategia Nacional de Largo Plazo, la misma NDC.
Vámonos unos pocos años atrás y donde estamos hoy no era necesariamente nuestra visión. Entonces, si empezamos a mirar lo que somos capaces de lograr, también nos vamos a poder dar un impulso de un optimismo realista, ¿no? Siempre anclado en lo que nos falta, pero un optimismo realista de lo que se puede llegar a generar. Y por lo tanto, la pregunta para Climatec es esa, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa Climatec no se compromete con su propia ruta para hacer emisiones netas? Bueno, atenta contra el objetivo de Climatec, ¿no? Entonces, yo aquí quiero hacer un call to action muy concreto. Todas las empresas de Climatec tienen que ser parte de Race to Zero, punto. Si no, eso se llama cinismo. O ser un free rider, digamos. Yo quiero ser el que agarra los beneficios, pero no estoy dispuesto a hacer la pega. Me pareceríamos así de concreto. Y esto es válido también para todas las empresas de renovables, todas las empresas de regeneración, etcétera, que están las de hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Ahora, una de las trampas que tiene el Race to Zero es esta mirada al 2050. Y es clave el entender que la batalla la vamos a ganar o perder en esta década. Lo más relevante de la curva que nos muestra el IPCC es el pic de emisiones en este momento, no más allá del 2025, y la reducción del 50% de las emisiones al 2030. Y por lo tanto lo que hicimos también fue mapear distintos sectores de la economía del mundo para diseñar justamente estas curvas en ese, donde, como marca la ley de Rogers, digamos, la curva habla siempre de un momento en que las cosas son lineales hasta que de repente pasan ciertas cosas, y la curva de Rogers habla de un 20% de determinados actores de un sector o de un grupo de la población haciendo lo mismo, eso cambia la curva de lineal exponencial hasta que finalmente se normaliza. Esa curva en S, en base a la teoría de Rogers, es lo que salimos a buscar a nivel global. ¿Qué es lo que estaba pasando? Intentamos mapear 70 sectores de la economía del mundo, llegamos a 32, y en esos 32 sectores diseñamos este mapa de transformación sistémica. Estos son los 32 sectores, y la expectativa que teníamos el año pasado era que en 10 de ellos lográramos agrupar 20% de ese sector económico para cruzar ese tipping point. O sea, 10 sectores que cruzaran ese 20%. Ese era el objetivo del año pasado. Y logramos 18. En 18 sectores de la economía del mundo, logramos agrupar más de un 20% de ese sector económico por ventas para cruzar ese tipping point, comprometidos en Race to Zero y empezando ya a implementar o a invertir en las tecnologías, en las formas, en las culturas que cambian esta trayectoria. Pasar de la primera fase, que es el compromiso, y el compromiso a las primeras fases de acción. 18 macrosectores de la economía del mundo ya están en esto. Y esas cosas a veces se nos pierden de vista. Son efectivamente muchas veces cosas gigantes, ¿no? Estamos hablando de industrias tan evidentes como la energía limpia, pero no, si nos vamos a 10, 15 años atrás o menos, la creencia era, ¿va a ser realmente competitiva la energía renovable respecto a los combustibles fósiles? Yo no miro los informes de la Agencia Internacional de Energía. La electromovilidad. Saliendo del Acuerdo de París, 6 años atrás, menos de 6 años atrás, Fatih Birol dijo, se van a seguir vendiendo motores de combustión interna hasta la década del 70 al 80. Hoy en día, la gran mayoría de las automotrices del mundo tienen fecha de fin del motor de combustión interna antes de 2040. En menos de 6 años, esa realidad se ha anticipado 30 o 40 años. Esas cosas están ocurriendo hoy. ¿Necesitan acelerarse? Por supuesto. Pero en muchos de los sectores, y muchos sectores que están en Climatec, muchos sectores que son parte del desarrollo económico de Chile, que van a ser parte de esos planes sectoriales, las tecnologías y los cambios ya están ocurriendo a nivel global. Ahora, mucho de eso, que es lo que va a necesitar, es el siguiente componente del Acuerdo de París, los medios de implementación, la plata. Dentro del mundo financiero tenemos 5 grandes categorías: dueños de activos financieros, administradores de activos financieros y bancos. Y después tenemos las aseguradoras y los proveedores de servicios. De esos 5, 3 de ellos ya cruzaron el tipping point. Más de un 20% de los bancos del mundo ya tienen sus activos financieros comprometidos a recorrer la ruta Race to Zero y están empezando a implementar los mecanismos. ¿Qué tipo de mecanismos? Salir de los combustibles fósiles, salir de la forestación, empezar a invertir, como decía Clemente, en buscar esos proyectos que hoy en día nos van a poner en la trayectoria a los 1,5 grados. Pero miren de nuevo la trayectoria.
Septiembre del 2019, en la cumbre del secretario general, tuvimos $2,2 trillion, lo voy a poner en inglés porque en castellano sería billones de dólares, millones de dólares, de dueños de activos financieros, fundamentalmente fondos de pensión del norte de Europa, que comprometieron esos 2,2 millones de dólares a esta trayectoria. En diciembre del 2019, ese número subió un poquitito a casi 4 en la COP25. En diciembre del 2020, un año después, logramos sumar gestores de activos financieros con más o menos 7 millones de dólares. Eso ya sumaba 13 millones de dólares entre gestores de activos financieros y dueños de activos financieros que dijeron, nuestra plata no puede estar en esa trayectoria, tiene que ir migrando lo más rápido que podamos a esta trayectoria de los 1,5 grados. En abril de 2021 ya lanzamos GFAN, se sumaron grandes bancos, ahí se empezó a sumar BlackRock, entre otros. Y en noviembre de 2021 llegamos a 130 millones de dólares, hoy en día estamos en 140 millones de dólares, entre, como les decía, dueños de activos financieros, gestores de activos financieros, bancos, proveedores de servicios y aseguradoras. Este es un cambio brutal, esto es más de la mitad de la plata del mundo, que pasó en nada, en un suspiro. O sea, pasar de 13 a 130 en 11 meses es algo que evidentemente llega a descolocar, al punto que por supuesto saltaron todas las alarmas del mundo. Y estamos hoy en día haciéndonos cargo de las alarmas. Tenemos un grupo de expertos a nivel global validando cuánto de eso es cierto y cuánto no. Pero esta señal es gigante, y esta señal acompaña lo que dijo Clemente desde el punto de vista de esa plata está. Esa gente está buscando esos proyectos. Esa gente también tiene plata invertida en empresas y le está diciendo a los CEO y a los directores de esa compañía, esta empresa o cambia la trayectoria o olvídense de nuestra plata. La vamos a sacar de aquí y la vamos a poner en algo que contribuya. Y por último, no quiero dejar tampoco de mencionar la importancia de la resiliencia, ¿no? No basta con que nosotros abordemos la crisis climática desde la perspectiva de la adaptación y los medios de implementación, sino que también la resiliencia, y por eso lanzamos para el 2030 esta campaña Race to Resilience, que lo que busca es fortalecer la resiliencia de 4.000 millones de personas que están siendo afectadas por los peores efectos de la crisis climática, con, por supuesto, grupos específicos en zonas países muy vulnerables, en zonas costeras, en zonas rurales, en zonas urbanas, fundamentalmente mujeres y niñas, y por lo tanto tenemos estos 3 líneas de trabajo en esos 3 grupos de la población del mundo para fortalecer la capacidad de resiliencia. Esta es la curva que nos marca el IPCC hoy, es la curva del 2018 y es la que se ha mantenido hasta este momento, el pic de emisiones ahora, la mitad de la reducción en la próxima década y lograrlo al 2050 las 0 emisiones netas, mientras por supuesto se hacen todos los esfuerzos por aumentar la capacidad de secuestro y captura. Esta curva tiene que estar marcada por elementos de solidaridad que debieran haberse fortalecido dada la crisis del COVID y por supuesto la capacidad de ser accountable, ¿no? La capacidad de entregar métricas y dar credibilidad e integridad a los compromisos que estamos recorriendo. Eso les quería contar. Quedamos entonces ahora para la conversación. Gracias. Gracias. Vamos a pasar ya, nos quedan unos pocos minutitos a un formato más conversatorio. Yo acá tengo algunas preguntas. Recuerden que pueden preguntar en el grupo de WhatsApp cualquier duda que tengan y aprovechar a estos tremendos panelistas. Gonzalo, me gustaría partir contigo, ya que te tocó exponer al final. Clemente nos habló de recesión, ¿no? Y tú estamos viviendo, lo estamos viendo todos, y sabemos que no es una realidad de Chile, es una realidad que viene muy compuesta post-COVID y es algo global. Estás todo el día viendo la comunidad internacional y este tema, el tema no sale de agenda, pero ¿cómo crees tú que se va a enfrentar este tema en un contexto de recesión? ¿Sos optimista, pesimista respecto a eso? ¿Crees que efectivamente la recesión va a golpear las metas o no? Si nos puedes contar un poquito. Bueno, yo evidentemente preferiría no estar en el contexto de recesión, ¿no? Eso no queda ninguna duda, y que los daños múltiples que genera una crisis como la que estamos viviendo hace que las trayectorias diseñadas no se cumplan a la perfección. Pero como dije antes, eso es un poco ley de vida. O sea, nosotros siempre tendemos a proyectar las cosas de manera lineal y después la realidad, una gráfica que uso mucho en mi presentación, la realidad es otra. La realidad en la vida nos lleva no de un punto A a B a través de una línea recta, sino que nos lleva a través de situaciones muy sinuosas. Y eso
en este caso, para mí, digamos, uno de los mayores problemas que está mostrando, más allá de la recesión en sí mismo, es el huracán de Ambruna. Y lo que más me duele y me ocupa en este momento es cómo la situación global entre la recesión post-COVID, más la situación de la invasión de Ucrania, nos tiene hoy en una situación crítica desde el punto de vista de la capacidad de realmente llegar con los alimentos a las bocas de las personas. Ahora, mira lo que empieza a pasar a continuación, ¿cierto? La inestabilidad de los combustibles fósiles, incluso con estos precios altos, genera una serie de oportunidades. Estamos viviendo incluso en Europa, que dicen, no, están prendiendo las centrales de carbón, están volviendo atrás desde el punto de vista de los objetivos. El objetivo ahí es independizarse de los combustibles fósiles, de justamente incluso las naciones más inestables, en fin. Uno tiene que ver ahí el programa Repower Europe y entender perfectamente cómo no, este es un bache, pero un bache que yo creo cuando lo miremos en el tiempo, lo vamos a ver como un bache que impulsó y aceleró la transición energética en Europa. En el caso, por ejemplo, de incluso la situación de Ambruna está facilitando y acelerando mucho el trabajo que estamos haciendo desde los bancos de alimentos a nivel global, pero pone inmediatamente otra oportunidad enorme, que es la del metano. El metano es un enemigo que tenemos que atender de forma urgentísima, como quick win dentro de esta cadena, y gran parte de ese metano viene justamente de desechos y errores, imperfecciones de la cadena alimenticia. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo en estos últimos meses en materia, y celebro, por supuesto, el Global Methane Hub dirigido por Marcelo Mena, el esfuerzo que está haciendo justamente en resolver no solo las emisiones de metano de la generación de combustibles fósiles, sino que también todo lo que tiene que ver con la cadena de alimentos, engancha estas dos crisis y nos hace que probablemente salgamos de esta crisis habiendo dado un paso significativo hacia la reducción del metano. Lo mismo te puedo hablar de lo que está pasando en de como decía antes, cómo se han acelerado de una manera extraordinaria los compromisos de combustible, de fin del motor de combustión interna. Entonces, no quiero sonar ingenuo, ¿no? Estamos en una situación tremendamente crítica, pero esa plata que les mostré hoy está buscando proyectos para que la salida de esta crisis estemos mucho mejor. ¿Cuánto lo logremos? Bueno, va a depender de que existan esos proyectos y que efectivamente se junten esas dos puntos. Y es un poco esta visión, ¿no?, de crisis como momento de oportunidad también, que históricamente nos ha ayudado a resolver muchos problemas. Así que muchas gracias. Connie, cuéntanos tú, vimos ya la ley, el marco, ¿cuál crees que va a ser el rol de las startups de Climate Tech y en qué ángulos están trabajando hoy estas startups? Excelente. Bueno, el rol primero, y nosotros dentro de Climate Tech tenemos un rol de agenda pública en el sentido de participar en los siguientes reglamentos y ser parte de cómo se van a construir. Porque nosotros creamos tecnología, nosotros todos trabajamos día a día por un futuro mejor. No es que tengamos que ya cambiar nuestra visión, renovarnos completamente, sino que ya lo hacemos. Pero también tenemos que participar a nivel estatal, no solo en el ámbito privado, también en el ámbito público. Participar, tener voz, nosotros además avanzar en el ámbito de las métricas, tal como decía Gonzalo, no solo realizar tecnología y medir un impacto cada uno, sino que realmente medirlo, tener métricas en común, de cómo avanza ese impacto, cómo puede ser exponencial también. No solo basta con hacer una tecnología y tenerla en el mercado, sino que todos nosotros tenemos que crecer exponencialmente. Bueno, las curvas que mostró Gonzalo, ¿no?, que nos hacen todo el sentido de quienes trabajamos en tecnología, porque es un poco el objetivo, ¿no? Escalar más rápido para poder enfrentar el problema. Entonces, escalar exponencialmente va a producir que el impacto que nosotros tengamos también escale exponencialmente. Por lo tanto, es no solo quedarnos en nuestro quehacer, sino que tener voz, hacer comunicación y avanzar. O sea, no quedarnos solitos, cada uno por separado, sino que juntarse y tener esta voz propia, comunicar a la empresa el beneficio que podemos realizar y ser parte de los procesos públicos. Excelente, gracias Connie, muchas gracias. Clemente,
Una pregunta bien a nivel local y en tu experiencia trabajando con la legislación chilena todos estos años, las leyes sabemos que pueden ser increíblemente transformadoras o quedarse en los papeles. Y cuántas leyes habrá que hoy los que estamos acá ni conocemos y están ahí y nadie las está implementando, ni hay reguladores alrededor de eso controlando que así suceda, y así como hubo otras que hoy ya no nos podríamos imaginar nadie en este salón fumando porque las tomamos como carne en la piel. ¿Cómo ves tú esta ley? ¿Cuál es tu visión? ¿Sientes que se va a poder implementar o por ahí es tan ambiciosa que gran parte de esa ley va a quedar en los papeles? Mira, bueno, las leyes, esto se ha conversado mucho más en el debate de la Constitución. Las leyes ni la Constitución son mágicas, no cambian realidades por sí solas. Pero sí, yo creo que la ley de marco de cambio climático, como otras, hace funcionar al Estado y da señales a los privados que son potentes. Y tiene la gracia que es como un barco que a lo mejor cuesta echarlo a andar. La verdad que ha sido poco tiempo y ha sido un esfuerzo, como digo, además, de los distintos partidos políticos. Es una ley bien consensuada. Por lo tanto, yo creo que es una ley que va a perdurar, que va a ser respetada, pero es como un barco muy pesado que una vez que parte, creo yo que uno va pudiendo hacer algunos cambios, pero es un tremendo instrumento para aprovecharlo. ¿Ah? Pero eso sí, yo creo que es importante que no queden en los papeles, como dices tú. Todos estos documentos que están, ojalá que no, toda esta cantidad de reglamentos que yo enumeré, ojalá que no queden ahí como el mandato en la oficina de alguien. Bastó una norma de carácter general de la Comisión del Mercado Financiero que obligara a las grandes empresas a informar, y ya las empresas lo tomaron de verdad, no para mandarse las partes en el W o en Casa Piedra haciendo un seminario que tienen un reporte de sostenibilidad, sino ahora como un mandato, con una métrica, con exigencias. Así lo veo yo. Como un barco a lo mejor pesado que cuesta echarlo a andar, pero tiene una potencia enorme al que hay que subirse y donde uno puede generar, aportar y también obtener ganancias. Lo último que quiero decir, esta cosa de que la innovación ambiental es siempre win-win porque tú vas a obtener un ahorro y además un beneficio ambiental, lo hemos escuchado 1000 veces. Sí, es verdad, en algunos casos. Yo soy un poquito escéptico a veces de eso, porque en verdad a veces tiene que haber una instrucción, una regla, una norma que te obligue a cambiar, y ahí sí se produce la innovación ambiental, porque si no, la inmovilidad es porque tú estás generando algún daño ambiental, y es más barato quedarse haciendo ese daño ambiental. Entonces, no siempre la solución ambiental funciona por sí sola, muchas veces tiene que tener un impulso externo que haga internalizar lo que se llama una externalidad negativa, ¿no es cierto? Entonces, una convicción. Exacto, entonces hay que aprovechar esto. Hay una serie de externalidades negativas que nosotros tenemos que tratar de corregir y ofrecer alternativas tecnológicas para que eso se haga de la manera más barata y más ágil posible. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta más para los tres. No sé si alguien se anima a tomar el micrófono, si tiene alguna duda. Hay una pregunta acá, me dice acá compañía, a ver, permiso. Entonces, bueno, muy alineada en realidad a mi pregunta, que era para los tres, y que la voy a dejar abierta, y ahí tomen el micrófono como vayan queriendo hacerlo. Me llamó muchísimo la atención el número que nos mostraba Connie, de que el 60% de la población chilena piensa o cree que este es un tema del que no tenemos que ocuparnos urgentemente, o que ya no hay nada que se pueda hacer. O sea, estamos hablando de más de la mitad de la población. ¿Cómo hacemos para subir a esa población al carro, no? Muchas veces los que estamos acá, si estamos acá es porque ya tenemos cierto interés y nos manejamos en este microecosistema donde creemos que ya están pasando un montón de cosas y que todo el mundo ya sabe que la crisis climática es urgente, pero ese número realmente no impactó. ¿Cómo hacemos desde sus roles en la sociedad y desde su perspectiva para subir ese 60% al carro de manera acelerada y lo más escalable posible? Mire, yo te doy mi... sí. Yo no creo que debamos aspirar a que todas las personas del mundo entiendan la gravedad, la urgencia y lo que deben hacer. No, me parece una ilusión.
Y eso aplicado a un montón de ámbitos de la vida cotidiana en que, incluso el ejemplo de los alimentos. ¿Cuántos de ustedes son capaces de leer una etiqueta de alimento y realmente saber con qué se están alimentando y elegir adecuadamente en el momento de comprar? Esa lógica de esperar, porque hay una trampa ahí, y es la trampa de esto va a ocurrir cuando la ciudadanía en su acto de consumo lo pida. No, güey, no. Por una parte, como bien dice Clemente, necesitamos regulación y que las regulaciones apunten hacia, en este caso, algo muy simple, lo que se comprometieron los países. Los países firmaron un acuerdo, bueno, háganlo, punto. Y después sabemos, cuando se trata de las autoridades, tienen suficiente información para entender el riesgo de la inacción. Y ese riesgo, además, tiene impactos brutales desde el punto de vista de los costos económicos y sociales. Hay varios ejemplos concretos de cambios relevantes en la historia, y hay de hecho una frase que está en la perestroika y está en algunas de las memorias de Jefferson cuando estaban firmando o llegando al acuerdo de la independencia de los Estados Unidos, que habla de el ver los cambios ocurrir cuando un determinado porcentaje de la población toma conciencia y decide hacer el cambio, porque hablaba antes de la curva de Rogers. Y en ese caso se refiere a dos cosas, ¿no? La importancia de aquellas personas que tienen el poder de generar los cambios, tanto a nivel político, a nivel financiero, a nivel empresarial. Hoy yo me gustaría ver esa encuesta a nivel de líderes empresariales. Te aseguro que además el comparativo respecto de hace 5 años es brutal. ¿Cómo se ha posicionado el tema climático hoy en día en los roadshows financieros? Brutal. No existía hace muy poco tiempo. Hoy en día es muy raro ver un roadshow financiero donde no esté este tema incorporado. TCFD hoy en día ya es norma. Hoy en día, incluso en bolsas del mundo, esto pasa a ser absolutamente obligatorio para las empresas abiertas. Entonces, yo prefiero imaginar un mundo en el cual hay un porcentaje, entre un 15 y un 20% de los tomadores de decisiones que son capaces de tomar esto en serio. Yo sé cuáles son los cambios que tengo que hacer en mi producto, de mi empresa, para hacer de ese producto un producto que no tiene esa externalidad negativa y que opera en armonía con el medio ambiente y con la sociedad. Lo sé hacer. Por lo tanto, si yo tomo ese compromiso por distintas razones, porque me obligaron desde la ley, o porque la entidad financiera, o mi público interno, o mis clientes me lo están exigiendo, o porque tengo esa ética, genial, me posiciono ahí. No espero a que venga una persona que además probablemente no conoce mi producto, no tiene el conocimiento de las cadenas de valor, probablemente ni siquiera puede tener el conocimiento específico de lo que está pasando en materia climática, y me va a exigir para que yo haga ese cambio. Eso creo que es una trampa, y yo más bien creo que la responsabilidad está en poquísimas personas que pueden hacer un cambio realmente relevante. Buenísimo, muy bueno el punto de vista, Gonzalo, gracias. Clemente, Connie, no sé si quieren agregar algo. Yo quiero, porque hay gente que está conectada, hay como 30 personas, uno de ellos, Rodrigo Ropeta, hace la pregunta de cuáles son las tecnologías que están aquí presentes. Entonces me gustaría, no hablo yo, sino que la Connie, a lo mejor vuelva a presentar esa lámina que muestre qué está haciendo Climatec. En un segundito, qué hace cada una de las empresas para ver si hay otras que se quieren incorporar. Hay una lámina. No sé si... Estoy desarmando un poco el programa, ¿verdad? Pero yo creo que han pecado de humildad de no hablar de ustedes. Y yo creo que es interesante. Excelente. Y ya con eso mostramos, Connie, ahí nos contamos en línea. Y ya vamos cerrando, porque estamos ahí con el tiempo para que no se nos asusten. Para avanzar por mientras, sí, tenemos cerca de la mitad de las empresas se relacionan con agua. Hay distintas tecnologías para hacer riego más eficiente, monitoreo del recurso hídrico, incluso otras tecnologías que evitan la evaporación, tecnologías que crean o recopilan agua desde el aire, o sea, todo el mundo agua está en clima. Después tenemos tecnologías de alimentos, que por ejemplo, recubrir alimentos para que duren más tiempo y recubrirlo con materiales que no son contaminantes. Tenemos tecnologías de vida sana que promueven ir a la montaña, que promueven, en definitiva, pasar tiempo con la naturaleza y el deporte además. Tenemos tecnologías de reciclaje, de reciclar tanto domiciliario, pero también
residuos industriales, tecnología de eficiencia energética, y en mi caso, dentro de las energías renovables, para predecir la energía y disminuir el uso de agua en la limpieza de paneles fotovoltaicos. Es que tenemos de todo, e incluso si existiera un área que aún no está, porque por ejemplo el ámbito del reciclaje y la economía circular no existía hace 3 meses, hasta que llegaron cerca de 3 o 4 empresas de esa área. Incluso si no existe el área, se pueden acercar a nosotros para incorporarse. Muchas gracias. Buenísimo, Connie, gracias Clemente, así ya todos se van con la cabeza en qué es Climate Tech, para sumarse